Hoy celebramos con toda nuestra iglesia el segundo domingo de Cuaresma. Domingo de Cuaresma de este tercer ciclo o ciclo C, dedicado al Evangelio de San Lucas. Nos quedamos con la frase de la teofanía, es decir, la manifestación del Padre durante la transfiguración, cuando en la persona de los apóstoles que acompañan al Señor nos habla a todas y a todos. Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo. La primera lectura está tomada del libro del Génesis, que nos va a presentar la escena de la alianza que Dios establece con Abraham. Desde su raíz etimológica, alianza implica anudar. Hasta todavía decimos, hicieron las cosas un lío, y un lío significa eso, un nudo, algo que queda bien anudado. La alianza significa eso, de manera que queden unidos dos o más elementos que antes estaban sueltos, es decir, separados. Hacer una alianza significa establecer un pacto, un vínculo, que implica compromisos para las partes involucradas. Dios se compromete con Abraham, quien después cambiará de nombre a Abraham, que literalmente significa padre de muchos o gran padre. Algunos habrán reconocido la raíz verbal de Abba, papá, Ab, padre. El Señor se compromete con Abraham a asegurar para él un linaje eterno. Es decir, que esta experiencia del Dios que promete y cumple se va a ir extendiendo a todas las personas que sean descendientes de Abraham. Primero, desde una perspectiva de linaje de sangre, pero a partir de la revelación en Cristo de toda persona que quiera ser parte de esta alianza con el Señor. Entonces el Señor le asegura el linaje eterno y una tierra donde puedan vivir bendecidas y bendecidos por Dios quienes acojan esta alianza. Abraham se comprometerá a no tener ningún otro Dios. El pacto se sella con el sacrificio de Abraham que vamos a escuchar, le ofrece al Señor. Él pone los animales sacrificados, Dios provee el fuego. Esta frase que implica uno de estos compromisos del Señor: a tus descendientes doy esta tierra. A todos aquellos que crean en mí como tú, no les faltará un hogar. La segunda lectura es más bien el Salmo responsorial, segundo momento de lectura litúrgica, está tomado del Salmo 26, que es una invitación a confiar en el Señor. Cuando ponemos en Dios nuestra confianza, cuando vivimos conscientemente en su presencia comunicativa, cuando practicamos el discernimiento día a día, preguntándole al Señor, ¿cómo quieres que amemos hoy?, Él se convierte en nuestra luz. Ilumina nuestra vida y circunstancias para que las veamos con claridad y podamos así actuar correctamente. Quien vive bajo la salvación y luz de Dios deja de temer. Su vida está garantizada por su comunión con la fuente de la vida. Nuestro corazón anhela el encuentro con Dios. Es importante no distraernos y buscarlo siempre. Recordamos esta frase que va a ser la estrofa que repetiremos. El Señor es mi luz y mi salvación. La liturgia nos propone como segunda lectura un fragmento de la carta de Pablo a los filipenses. Los cristianos de Filipo fueron tal vez la comunidad más querida por Pablo, la única a la que le aceptó que lo ayudaran económicamente. En esto Pablo era muy escrupuloso. Además de los saludos y noticias, contiene una serie de exhortaciones. Podemos decir que el tema principal de toda la carta es: tengan en ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y aquí está aquel himno cristológico que Cristo, siendo de condición divina, se vacía, se entrega para darnos vida. El mismo Pablo ofrece un resumen: tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir. La lectura de hoy habla del peligro de la idolatría, sustituir la relación de comunión en intimidad con Dios
y los hermanos y hermanas por ritos externos, es decir, por cosas sagradas que en realidad bloquean para amar, nos distraen. La frase que escucharemos, su Dios es el vientre, su honor lo que es vergonzoso, su mentalidad terrena, no está dirigido, como a veces nos lo presentan, a algún tipo de moral de la vida sexual, sino más bien está dirigida a quienes tienen puesta su confianza en la práctica de la pureza ritual de la ley, especialmente con respecto a los alimentos. Que si como esto, que si como lo otro, que si cumplo tal cosa. En realidad, lo único que salva es la relación con Cristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso. Y esta lectura nos presenta la siguiente, que es el relato de la transfiguración en el Evangelio de Lucas. Los símbolos que vamos a escuchar son comunes a todos los evangelios sinópticos, es decir, de la misma óptica, Mateo, Marcos y Lucas. El primer símbolo es que son 3 discípulos quienes la experimentan, no los 12 ni las multitudes. ¿Qué nos está transmitiendo? Quienes llevan más tiempo con el Señor y han cultivado su cercanía. Nos habla de un ascenso a la montaña, un acercamiento al lugar donde Dios reside en la simbología del cielo. La figura de Jesús cambia, literalmente se transfigura. En griego eso se dice metamorfosis. Su rostro y su vestimenta despide luminosidad, transmite la luz de luz que solo puede provenir de Dios. Llama la atención que grandes místicos teólogos de los primeros siglos consideran que el cambio en sí no se da en el Señor, sino en la mirada de los discípulos que ahora perciben al Dios que está en Jesús. Es propio de Lucas indicar que la transfiguración del rostro del Señor se da mientras oraba, subrayando que la comunión con el Padre es la fuente de esta vida transfigurada. Las personas de Moisés, que representa la ley, y Elías representa a los profetas. En Jesús está la suma de la ley y los profetas. Algo propio de Lucas es indicar de qué hablaban Moisés y Elías con el Señor. Nos dice que hablaban del éxodo, de la partida que Jesús debía realizar en Jerusalén, es decir, su pasión. Y por eso todos los años en Cuaresma, el segundo domingo de Cuaresma, leemos la transfiguración. Moisés y Elías habían querido, sin poderlo alcanzar, ver el rostro de Dios. Ahora lo están viendo en Jesús. Y la plenitud de esta revelación será contemplarlo cuando entregue su vida por sus hermanas y hermanos. Pedro, quien en el pasaje anterior quiere disuadir a Jesús de ir a Jerusalén a entregar su vida, trata de hacer lo imposible para quedarse en este momento de contemplación de su gloria. Hagamos 3 tiendas, dice Pedro. Pero la voz del Padre muestra el camino. Este es mi Hijo, mi elegido. Háganle caso. Cuando deja de hablar el Padre, se quedó Jesús solo. Es decir, Jesús, su vida y su presencia es y será la comunicación definitiva del Dios vivo. Nos quedamos con la invitación que nos sigue haciendo el Padre. Este es mi Hijo, mi elegido. Escúchenlo. Acojamos con atención la comunicación de Dios. Este relato de la transfiguración, muy importante dentro de la tradición cristiana porque transmite una de las inquietudes de nuestro corazón que en ocasiones experimentamos sin hacernos conscientes. Yo recuerdo cuando me tocó el catecismo, que pues, nos aprendíamos varias cosas de memoria, que desde luego no es la mejor forma de transmitir la fe cristiana, pero en la mente inquisitiva de los niños siempre me ponía yo después a pensar, ¿qué quiere decir esto que nos dicen? Y había una frase que decía que Dios estaba en todas partes. Dios está en todo lugar. Dios es
es omnipresente, ¿no? Y yo me preguntaba como niño, ¿y por qué no lo veo? ¿Dónde está que no lo termino de percibir, ¿no? Esto para subrayar que nuestro corazón intuye esa presencia de Dios, que en momentos de nuestra vida pareciera que recibe una mayor densidad, ¿no? Hay momentos en los que esa presencia, que de repente se nos desdibuja de la cotidianidad, empieza a tomar fuerza. Y son momentos fuertes, importantes. En la espiritualidad ignaciana se llaman experiencias fundantes, porque nuestra fe, nuestra relación con Dios, se va construyendo sobre esos momentos fuertes, importantes, en los que la presencia de Dios se nos volvió una verdad. Pueden haber sido momentos difíciles de nuestras vidas, pueden haber sido momentos de éxito, pueden haber sido momentos de tocar fondo, o pueden haber sido momentos de encuentro con la belleza de la naturaleza, o momentos con encuentro, perdón, con la belleza del amor compartido. Cuando vemos a alguien que hace un esfuerzo, que sale de sí mismo, de sí misma, para compartir la vida con los demás. De esto habla el pasaje de la transfiguración y por eso en nuestra tradición cristiana es tan importante. Dios está en todas partes, está en nuestros hermanos y hermanas, está en cada uno de nosotros. El problema es que no lo vemos y no lo vemos porque estamos distraídos y distraídas. Nuestra mente se va acostumbrando, nuestra percepción se va acostumbrando a los ruidos del mundo, a las cosas que nos preocupan y nos ocupan, y dejamos de contemplar. La relación con Dios implica una experiencia de contemplación. Les comentaba que el pasaje anterior en Lucas, en particular a la transfiguración, es cuando el Señor les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, con un arranque, no lo dice Lucas, pero sí lo dice Mateo, movido por el Espíritu, es decir, habiendo acogido en su corazón este dinamismo de amor que hace que nos vayamos acercando cada vez más a la gente que queremos, hasta que empecemos a experimentar que compartimos la vida, que mi vida es su vida y su vida es mi vida. Esto que Pedro había ido empezando a experimentar y como todos nosotros y nosotras, pues dando pasitos, todavía con mucho por andar, desde ese vínculo, Pedro le responde: tú eres el elegido, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Es decir, tú eres mi rescatador, que finalmente eso es lo que significa Mesías. Tú vienes por mí, vienes a sacarme de la esclavitud. Claro, ellos tenían una imagen de esa esclavitud propia de su época y desde luego también de lo que les dolía, de lo que experimentaban como un pueblo maltratado, robado, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos del contexto de la Palestina de esa época ocupada por Roma y también explotada y maltratada por los propios líderes religiosos y civiles judíos. Pero inmediatamente después de que Pedro transmite eso, el Señor les dice: yo soy el Mesías, es cierto, pero quiero que vayan sabiendo que este Mesías viene a rescatarlos de una forma que ustedes no prevén. Voy a entregar mi vida por ustedes. Es decir, voy a asumir sobre mí todo aquello que les hace daño y les destruye. Aquello que ustedes han traído sobre sí mismos y sobre sí mismas por su maldad, por sus decisiones destructivas, deshumanizantes, pero también todo aquello de lo que ustedes han sido víctimas. Tengo que dejar que eso venga a mí, tengo que asumir esas consecuencias de la muerte y vivirlas hasta la muerte. Con mi muerte destruiré a la muerte.
Claro, quedaron aquellos de ninguna manera, ¿verdad? Nosotros tenemos otra idea, Señor, déjame que te expliquemos, ¿no? Y Pedro trata de disuadirlo. Un poquito más adelante, digamos, es la siguiente escena, aparece la transfiguración. El Señor quiere que terminen de entender que lo que va a pasar en Jerusalén no es meramente la destrucción de un líder incómodo por parte de las fuerzas de este mundo, sino es un Dios que se está muriendo por nosotros. Es decir, un Dios que asume sobre sí las consecuencias de todo el mal del mundo, pero no para quedarse solamente asumiéndolas, sino para liberarnos de ellas y llevarnos a la plenitud de la vida, símbolo de la resurrección, la vida renovada, la vida transformada, que es la meta a la que queremos que el Señor nos lleve. Nos queremos dejar llevar por Él, dejar sanar por Él. Y ahí es donde entra este pasaje de la transfiguración. Cristo en la transfiguración le muestra, lo que les decía, a los tres más cercanos, lo cual quiere decir que ya llevaban tiempo dejándose llevar por el Espíritu, acercarse a la experiencia de que el Señor y ellos fueran uno. El fondo de toda relación de amor, que seamos uno, sin división, sin confusión. Y segundo, toda esta simbología, la invitación a poner la mirada en el Señor, no tanto en la ley, en los profetas, que tienen su sentido, sino en el Señor, en la plenitud del mensaje de Dios. Y finalmente la voz del Padre, este símbolo importante, este es mi Hijo, el que he elegido, es decir, el que he enviado, el que está en mi nombre, háganle caso. Básicamente, aprendan de él. Las otras lecturas apuntan en este sentido. La alianza de Dios con Abraham, que eventualmente se convierte en Abraham, el padre de todos los creyentes. Es decir, que el camino de la salvación, encontrar al Dios que da vida, no se puede hacer meramente a través de actos externos. No es cuestión de rituales sagrados. Es cuestión de una relación de amor, de una relación de vínculo. Lo que les decía, que el Espíritu opera en nosotros. Dos personas que estaban separadas ahora empiezan a convertirse en una, sin división, pero sin confusión. No es que queden fundidas, quedan unidas en comunión. Y eso es lo que Abraham vive. Y eso es lo que Abraham nos hereda. Somos herederos de la fe de Abraham, que cuando confió en Dios y puso su mirada en Él, su vida quedó transformada. Y eso es lo que subraya Pablo a esta comunidad de los filipenses, que como les decía, les tenía muchísimo cariño. Vean cómo termina la lectura de hoy, una gozada, vuélvanlo a leer. ¿Verdad? Queridos hermanitos, a ustedes que tanto los quiero, no se dejen confundir. No se dejen confundir con estos que vienen a decirles que si comen esta carne, si comen lo otro, si hacen tal cosa, puras cosas externas donde no está presente el amor al hermano, donde no se encarna la solidaridad y la construcción de la comunión. Esos que se enorgullecen de esas cosas, como si Dios estuviera en el vientre, en lo que como o no como, deberían avergonzarse en vez de enorgullecerse. Ustedes, hermanitos, a quienes tanto quiero, con quienes pasé tiempos tan bonitos, no se les olvide que lo fundamental es cultivar desde la relación con Cristo en sus corazones los mismos sentimientos que Él nos transmitió. En esta fiesta de la transfiguración, pidámosle al Señor esa gracia, esa gracia. Para todas y todos, seguramente que hemos tenido nuestras pequeñas transfiguraciones. Todos y todas quienes estamos en esta comunidad nos hemos encontrado con Dios. Cuando eras pequeño, cuando eras adolescente, cuando eras adulta, en momentos difíciles, sencillos, etc.
Ahora que nos corresponde poner en común nuestra fe, es decir, ir al fondo de nuestro corazón y respondernos, ¿realmente en qué creo? ¿En qué Dios creo? No meramente porque se me antoja o porque me dicen, sino porque me consta. Cuando hablamos de la fe cristiana, estamos hablando del Dios que hemos encontrado en nuestra vida. Voy a decir las frases de entrada de cada uno de estos espacios de encuentro con la comunión de amor que es el Dios vivo. Y vamos a hacer un momentito de silencio para que cada una y cada uno le comunique a ese Dios en qué cree, dónde lo ha visto, qué es para su vida. Vamos a iniciar con la primera fase. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Entremos en nuestro corazón para decirle a ese Padre por qué creemos en Él. Creo en un solo Señor Jesucristo, quien ha sido y es Cristo en tu vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. ¿Dónde has vivido esta presencia comunicativa del Espíritu? Creemos en la Trinidad, comunidad divina, y creemos en la Iglesia, comunidad humana. Creo en esta comunidad humana. Creo en los sacramentos, en la manera como Dios está presente en medio de esta comunidad humana. ¿Cómo la Iglesia ha sido parte de tu vida? Desde la confianza de ser comunidad reunida en el nombre de Cristo y por lo tanto enviada por Él a llevar la buena noticia, vamos a presentar desde el fondo de nuestro corazón las peticiones de este domingo. En la homilía les mencionaba que todos hemos vivido nuestras transfiguraciones, estos momentos que cada quien tiene en su conciencia, en los cuales ha sentido a Dios muy cerca, muy cerca. Regresa a esos momentos, recuérdalos. ¿Qué aprendiste de Dios? ¿Qué aprendiste de ti? Podemos hacer ese ejercicio durante esta semana y también les invito a hacer otro ejercicio de transfiguración. Elige un evangelio, el que tú quieras, el de Marcos, el de Mateo, el de Lucas, el de Juan. Y lo que te recomiendo es que vayas tomando un pequeño pasaje que te toma 5 minutos, 6 minutos, leerlo, una escena
cada día. Y después de que leas la escena, cierra tus ojos. Imagínate que estás frente al Señor. Imagínate que estás en esa escena que transmite el Evangelio. Pídele la gracia de escuchar qué es lo que te quiere transmitir como comunicación de vida, cómo se te quiere transfigurar. Estoy seguro que encontrarás a un Señor que no te imaginabas el nivel de cariño, cercanía y compromiso que tiene contigo y con tu vida. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.